HP realmente pertenezco a la familia de los mortífagos 157, 168. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 157. Una muy buena pregunta. Al oír que Edgar finalmente lo alcanzaba y le hacía la pregunta que quería que le hiciera, la sonrisa de Dumbledore se amplió. Asintió, e incluso su tono de voz se volvió notablemente más ligero. La razón por la que no eliminé inmediatamente a Quirrell y Voldemort después de investigar estos asuntos es porque tengo un plan más importante que ejecutar. Quirrell y Voldemort también son componentes cruciales de este plan, así que no puedo eliminarlos ahora. Especialmente últimamente, muchos acontecimientos han superado por completo mis expectativas. Para asegurar el éxito del plan, la importancia de que Quirrell y Voldemort estén vivos, y su contribución a su progreso, se ha vuelto aún más crítica. Así que no puedo apresurarme a eliminarlos ahora. Oh, profesor, deje de hacerse el tímido y de mantenerme en suspenso. Al oír a Dumbledore mencionar planes pero evitar constantemente los detalles, Edgar se estaba poniendo realmente ansioso. Después de todo, estos eventos estaban fuera de sus expectativas y parecían no tener conexión con la trama de las novelas originales. Por lo tanto, estaba realmente ansioso por saber de qué plan crucial estaba hablando Dumbledore. Jaja, no se apresure, déjeme explicarlo despacio. Una vez que comprendas los entresijos de todos los eventos principales, naturalmente te contaré los detalles de mi plan. Al ver que Edgar, que había estado demasiado sereno, finalmente comenzaba a ponerse ansioso, la expresión de Dumbledore se volvió aún más satisfecha. Sonrió y, mientras golpeaba rítmicamente el reposabrazos de madera del sillón con sus delgados dedos, continuó explicándole lentamente a Edgar. Después de una década de recuperación, Voldemort, en su estado de media alma, había recuperado gran parte de su fuerza y sintió que era el momento de planear su resurrección. Así que, después de poseer con éxito a Quirrell, Voldemort comenzó a controlarlo para buscar un tesoro que pudiera devolverle la vida. La piedra filosofal, el infame tesoro del mundo de la alquimia. Espere, profesor, la piedra filosofal que mencionó, la creada por Nicolas Flamel, la que puede convertir cualquier metal en oro e incluso crear un elixir de la inmortalidad. Para crear una atmósfera más dramática y parecer lo más informado posible, Edgar interrumpió a Dumbledore de nuevo, preguntando con evidente sorpresa. Sí, lo sabía. Debe haber oído hablar de ella, asintió Dumbledore con una sonrisa. Después de todo, su padre posee tales logros en alquimia. Al crecer rodeado de ella, su comprensión y conocimiento de la alquimia deben superar con creces los de los magos comunes. Es imposible que no haya oído hablar de la piedra filosofal, un artefacto alquímico tan famoso. Sin embargo, pocos saben que, además de los dos efectos bien conocidos que acabas de mencionar, la piedra filosofal tiene otra función. Ayudar a las almas que han perdido sus cuerpos físicos en accidentes a reconstruir un nuevo cuerpo y fusionar perfectamente el alma con el cuerpo. Esta es la verdadera función que atrajo a Voldemort. Sin embargo, lo que más molestaba a Voldemort era que la fuerza de Quirinus Quirrell era demasiado débil, por lo que ni siquiera tuvo tiempo de intentar robar la piedra filosofal. Mientras preguntaba por la ubicación de la piedra filosofal, el señor Nicolas Flamel la descubrió. Para garantizar su seguridad, guardó este tesoro invaluable en la bóveda más interna del Banco Gringotts. Sin embargo, quienes realmente conocen el Banco Gringotts y a sus orgullosos y arrogantes duendes saben que no es un lugar completamente seguro. Así que, cuando el señor Flamel descubrió que Quirinus Quirrell podría estar planeando infiltrarse en el Banco Gringotts, me pidió que ayudara a guardar temporalmente la piedra filosofal dentro del castillo de Hogwarts. Ya saben lo que pasó después. Quirrell se infiltró en el Banco Gringotts para robar la piedra filosofal, pero la misma mañana en que se infiltró, la piedra filosofal guardada en la bóveda interior ya había sido tomada por mis hombres. Por supuesto, Voldemort no necesitaba, es obvio dónde se movió la piedra filosofal. Casualmente, Quirrell solicitó un puesto como profesor de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts al comienzo de las vacaciones de verano, por lo que asumieron que podría usar su puesto para ayudar a Voldemort a robar la piedra filosofal de nuevo. En realidad, ya había investigado estos asuntos a fondo antes de que comenzaran las clases. Sin embargo, en ese momento, no estaba completamente seguro de que la persona poseída por Voldemort fuera Quirrell. Más tarde, después de que las clases comenzaron oficialmente, no tardé en confirmar la situación de Quirrell. Inicialmente, mi pensamiento fue el mismo que el tuyo.
Eliminar directamente a Quirrell, e incluso a Voldemort. Pero pronto tuve una nueva idea, mi idea es mantenerlos aquí temporalmente, para que podamos utilizarlos. Por un lado, no sé tanto sobre el estado actual de Voldemort y muchos de sus métodos ocultos como podrías pensar. Por ejemplo, sigo sin entender por qué Voldemort controlaba a Quirrell y se apresuraba a solicitar la cátedra de defensa contra las artes oscuras antes de que la piedra filosofal fuera trasladada a Hogwarts. Así que, mantenerlos en Hogwarts para que continúen observando e investigando es una buena estrategia a largo plazo. Por otro lado, y esto es lo que estoy a punto de contarte, el núcleo de mi plan. Dumbledore cogió su taza de té de su escritorio, tomó un pequeño sorbo para aclararse la garganta y continuó. Con el pretexto de garantizar la seguridad de la piedra filosofal, invité a los jefes de las 4 casas, junto con el propio Quirrell, a establecer una serie de sencillos puntos de control debajo del pasillo más a la derecha en el 4.º piso del castillo. Espero que, gracias a diversas coincidencias y, sobre todo, con tu ayuda, Harry se dé cuenta de que alguien está intentando robar la piedra filosofal. Y cuando Quirrell intente robarla, podrás apoyarlo, superar numerosos desafíos y protegerla de Quirrell y Voldemort. Espere, profesor, espere un momento. ¿Qué acaba de decir? ¿Quiere que Harry y yo impidamos que Voldemort y Quirrell roben la piedra filosofal? No he oído mal, ¿verdad? Preguntó Edgar con incredulidad. Al igual que antes, la expresión de incredulidad en su rostro esta vez no era fingida. Sin embargo, su incredulidad no radicaba en las palabras que Dumbledore había dicho, sino en la incredulidad de que Dumbledore le revelara un plan tan crucial de forma tan directa. Ja, sabía que pondrías esa cara después de que te contara el plan. Al ver los ojos muy abiertos de Edgar y su rostro lleno de sorpresa e incredulidad, Dumbledore se echó a reír a carcajadas. No te preocupes, Edgar, esto es solo un entrenamiento y una prueba para todos, especialmente para Harry. No estoy senil. ¿Cómo podría ponerlos en una situación tan peligrosa? No se apresuren, déjenme explicarles. Primero que nada, saben muy bien que Voldemort no ha desaparecido del todo. Al contrario, sigue reuniendo fuerzas, buscando una oportunidad, y podría resucitar en cualquier momento. Aunque intentaré detenerlo, esto solo lo retrasará un tiempo. Lo más probable es que Voldemort regrese tarde o temprano. Como el niño que sobrevivió a la terrible experiencia, como el único al que Voldemort no logró matar, Harry tiene demasiadas cualidades especiales. Hay algunas cosas más cruciales que no puedo decirles ahora, pero una cosa que sí puedo decirles es que luchar contra Voldemort y matarlo es responsabilidad de Harry, y es su destino ineludible. Pobre niño, cargando con un peso demasiado grande que no le corresponde. Dumbledore suspiró profundamente, su expresión se ensombreció. Pero pase lo que pase, siempre hay cosas que no podemos cambiar. Como no podemos cambiarlas, lo único que podemos hacer es intentar proteger a Harry, criarlo, entrenarlo y ayudarlo a crecer más rápido, a la vez que le damos compañeros más poderosos. Probablemente eso sea todo lo que puedo hacer. Tras decir esto, el despacho del director quedó repentinamente en silencio. Dumbledore volvió a coger su taza de té y dio un gran trago. Su expresión era tranquila, pero Edgar percibió en él una sensación de impotencia y melancolía. En ese momento, Dumbledore ya no era el señor blanco que había dominado toda una era, que había menospreciado a todo el mundo mágico e incluso había infundido temor en Voldemort. Ahora, parecía más bien un anciano común y corriente, que se enfrentaba a un joven en apuros, impotente para ayudarlo, sintiéndose profundamente desamparado e incluso culpable. Al ver el estado actual de Dumbledore, Edgar sintió de repente un nudo en la garganta. Sin embargo, rápidamente recobró la compostura. ¿Por qué se sentía tan molesto? Lo que el anciano estaba diciendo era solo un giro argumental de la novela original. Pero ahora, con un transmigrador como él presente, ¿cuál es la misión del transmigrador, su deber? No es simplemente alterar la línea temporal existente, rectificar varios remordimientos y, de paso, lucirse un poco. Siendo así, al diablo con las profecías, al diablo con el destino, al diablo con todos los sacrificios y remordimientos. El futuro de este mundo, y el destino de todos, será cambiado por mis propias manos, Edgar Vincent. Al pensar esto, una sonrisa radiante apareció de repente en el rostro de Edgar. No sea tan melancólico, profesor. Sonrió, levantó la mano y golpeó suavemente el escritorio frente a él, atrayendo la atención de Dumbledore hacia él. Edgar continuó con una sonrisa. Aunque no comprendo del todo a qué se refiere con responsabilidad y destino, hay dos cosas que tengo claras.
Primero, Harry es mi amigo, y creceré junto a él, nos haremos más fuertes juntos y afrontaremos y resolveremos todo tipo de dificultades e incluso crisis juntos. Segundo, por mis convicciones, por mis padres y por nuestra futura vida feliz y pacífica, derrotar a Voldemort y luchar contra el mago oscuro también es mi responsabilidad y obligación. Y en este asunto, tengo absoluta confianza y seguridad. Por supuesto, retomando lo que acaba de decir, hay algunos detalles o puntos clave que quizás no pueda explicarle con claridad. Pero, por favor, crea en mí, profesor, en mis capacidades y en el futuro que puedo alcanzar. Mi potencial va mucho más allá de la imaginación de cualquiera, incluida la tuya. Probablemente puedas adivinar que tengo algunos secretos que no puedo compartir con otros, pero te aseguro que pase lo que pase, siempre estaré del lado de la justicia y jamás traicionaré a mis verdaderos amigos. Además, si tengo unos años más para crecer y mejorar, estoy destinado a alcanzar un nivel que Voldemort tendrá que tomar en serio, incluso temer. Después de pintar un cuadro grandioso con pasión, Edgar miró fijamente a Dumbledore sentado frente a él, con el rostro rebosante de vigor juvenil y absoluta confianza en su fuerza y futuro. Jajaja, muy bien, Edgar, realmente me has dado una gran sorpresa. Al ver la actitud segura y confiada de Edgar, Dumbledore se quedó inicialmente atónito, luego sus ojos brillaron con una luz dorada y se incorporó bruscamente, con la mirada fija en Edgar al otro lado del escritorio. Tu franqueza y confianza me han sorprendido. No te preocupes, no indagaré demasiado en tus secretos. Sin embargo, es evidente que subestimé tu fuerza y potencial. En ese caso, el plan que mencioné antes debería implementarse con aún más firmeza. Ten la seguridad de que esas supuestas barreras para proteger la piedra filosofal son menos barreras y más pruebas, entrenamiento y preparación para Harry y los demás. En cuanto a ti, Dumbledore hizo una pausa, con una sonrisa enigmática en los labios. En mi plan anterior, eras uno de los sujetos de prueba, pero ahora, quizás el plan deba ajustarse un poco. Edgar, ¿por qué no me dices qué papel crees que te correspondería mejor en este plan? Profesor, ¿está seguro de que quiere que yo defina mi propio papel? Al oír las palabras de Dumbledore, Edgar arqueó una ceja y lo miró con una media sonrisa, preguntando. Este libro se publica por primera vez en línea por 5E5H5. Sí, después de todo, usted conoce mejor que nadie su propia fuerza, así que decida qué papel desempeñará en esta prueba para Harry. Entonces podré ajustar mi plan en función de sus ideas. De acuerdo, pero profesor, su plan no necesita cambiar mucho. Al fin y al cabo, además de ser un buen compañero de entrenamiento, no hay un papel más adecuado para mí. Edgar pensó un momento y continuó. Pero profesor, ¿podría explicarme con más detalle en qué consisten esos retos que diseñó, supuestamente para proteger la piedra filosofal, pero en realidad para poner a prueba y entrenar a Harry y a los demás? He pasado mucho tiempo con Harry y los demás, y probablemente los conozco mejor. Dado que he decidido ser su compañero de entrenamiento para esta prueba, debo ser responsable de todo el plan. Como mínimo, debo asegurarme de que estos retos sean lo suficientemente difíciles para Harry y los demás. Bueno, ahora que te han asignado como compañero de entrenamiento, deberías informarte sobre los detalles de esos retos. Al oír las palabras de Edgar, Dumbledore asintió y miró su reloj. Faltan unos 20 minutos para el almuerzo. Puedo aprovechar ese tiempo para llevarte a ver los retos en persona. Dicho esto, Dumbledore se puso de pie y condujo a Edgar hacia la puerta del despacho, con una sonrisa en el rostro mientras gritaba a la pesada puerta de madera. ¡Abre la puerta! Pronto, Dumbledore condujo a Edgar a la entrada del pasillo más a la derecha del cuarto piso. El primer desafío está tras esta puerta, pero estoy seguro de que ya has visto al perro de 3 cabezas, ¿no es así? Dumbledore se giró de repente hacia Edgar, sonriendo ampliamente. Después de todo, has salido a dar paseos nocturnos tantas veces, y a menudo deambulas por esta zona. No creo que no hayas abierto la puerta a escondidas para comprobarlo, o incluso te hayas colado en el pasillo. Bueno, sí que he salido a dar paseos nocturnos por esta zona. Edgar tosió incómodamente 2 veces, luego se llevó la mano a la nariz antes de continuar con cierta culpabilidad. En cuanto a lo que hay detrás de esa puerta, bueno, ya que has venido hasta aquí para dar un paseo nocturno, por curiosidad tienes que abrir la puerta y echar un vistazo, ¿no? Así que sí, he visto a ese aterrador perro de 3 cabezas en el pasillo detrás de la puerta. Pero, profesor, tengo una pregunta. ¿Cómo supo que suelo salir a dar paseos nocturnos y que he estado varias veces en el pasillo de la derecha del cuarto piso durante mis paseos nocturnos?
Casi siempre estoy solo cuando salgo de noche, así que nadie debería delatarme, y nunca me han pillado dando paseos nocturnos. ¿Tiene usted alguna forma de ver cualquier lugar del castillo con solo sentarse en el despacho del director? No hace falta que te andes con rodeos. Al oír la pregunta de Edgar, Dumbledore se encogió de hombros y respondió con una leve risa. Aunque tuviera los medios para sentarme en el despacho del director y vigilar cada rincón del castillo, no recurriría fácilmente a tales métodos, y mucho menos los usaría para vigilar a alumnos comunes. En cuanto a cómo supe de tus paseos nocturnos y Dumbledore hizo una pausa, sonriendo, hasta que Edgar, completamente mudo, estuvo a punto de animarlo a continuar antes de proseguir con un tono desenfadado. Debo admitir que, incluyéndote a ti, muchos estudiantes de Gryffindor son bastante hábiles en los paseos nocturnos. Pero todo este tiempo, cuando sales de noche, solo has pensado en cómo lidiar con el señor Filch y los profesores que patrullan el castillo por la noche. Incluso los paseantes nocturnos experimentados piensan en cómo evitar fantasmas, pero casi nadie ha considerado que las figuras en los retratos que cuelgan en las paredes del castillo también pueden ver a los estudiantes en sus paseos nocturnos. Es más, los retratos en Hogwarts pueden visitarse entre sí e intercambiar información. Y lo que es aún más desafortunado es que en el despacho del director en Hogwarts, las paredes estaban cubiertas con retratos de antiguos directores. Así que, después del anochecer, cuando quiera, puedo saber cuántos estudiantes están en el castillo en cualquier momento, a qué casa pertenecen, sus identidades y su ubicación aproximada en tiempo real. Claro que no tienes que preocuparte demasiado. Al fin y al cabo, yo también tuve tu edad, así que mientras no hagas nada demasiado escandaloso ni te encuentres con ningún peligro por la noche, haré la vista gorda con las salidas de la mayoría de los estudiantes y no seré demasiado crítico ni severo. Tras escuchar la explicación de Dumbledore, Edgar se quedó sin palabras por un instante. Esta respuesta ilustraba a la perfección lo que significaba ser inesperado pero perfectamente lógico. Antes de que Dumbledore diera su respuesta, Edgar había considerado innumerables métodos de vigilancia que Dumbledore podría emplear, pero nunca esperó que la respuesta final fuera tan simple, tan razonable y a la vez tan inesperada. Un sistema de inteligencia de retratos. Vale, deja de estar distraído. Si sigues mirando, será la hora del almuerzo. Dumbledore soltó una risita y bromeó, luego abrió la puerta del pasillo y entró. Al ver a Dumbledore ya en el pasillo de la derecha del cuarto piso, Edgar lo siguió rápidamente. La escena en el pasillo no era diferente de lo que había visto antes. El perro de 3 cabezas llamado Fluffy parecía haber estado durmiendo, abriendo sus 3 enormes ojos con pereza y enfado solo después de que Edgar y Dumbledore entraran al pasillo, mirando fijamente a los dos que habían aparecido repentinamente ante él. No te pongas nervioso, Fluffy. Traigo gente para revisar los puntos de control de abajo, dijo Dumbledore con calma, sacudiendo la cabeza con impotencia al ver que el perro recién despertado parecía no reconocerlo. Al oír la voz tan familiar de Dumbledore, el perro de 3 cabezas, Fluffy, aún algo aturdido, volvió instantáneamente a la realidad. Inmediatamente abrió sus 3 enormes ojos y sus 3 narices se contrajeron simultáneamente. Tras confirmar que el anciano que tenía delante era efectivamente Dumbledore, Fluffy retrocedió rápidamente unos pasos, revelando la trampilla en el suelo del pasillo que había estado custodiando. Dumbledore se agachó y abrió la trampilla, revelando un oscuro pasaje vertical que parecía no tener fondo. Hemos superado con éxito el primer obstáculo. Saltando por este pasaje vertical llegaremos al segundo. Dumbledore se giró y sonrió a Edgar, que lo seguía. Si no me equivoco, este primer obstáculo, la trampilla custodiada por Cerbero, probablemente fue colocada por Hagrid, ¿verdad? Preguntó Edgar a Dumbledore mientras caminaban hacia el pasaje vertical. Obviamente, en todo Hogwarts, probablemente pocas personas estén más cerca de estas criaturas mágicas o las comprendan mejor que Hagrid, dijo Dumbledore, asintiendo con una sonrisa. Así que, naturalmente, es la persona más idónea para plantear este obstáculo. Si hablamos de idoneidad, entonces es bastante idónea, asintió Edgar. Pero la dificultad de este obstáculo, ¿no es demasiado fácil? Añadió con cierta impotencia. Al fin y al cabo, creo que estos supuestos desafíos para proteger la piedra filosofal no deberían usarse solo para poner a prueba a Harry y a los demás. La dificultad debería aumentarse para complicarle las cosas a Quirrell y debilitarlo. Después de todo, Voldemort aún reside en él.
Si no les damos tantos golpes como sea posible y los debilitamos, cuando Harry y los demás se encuentren con Quirrell, lidiar con él podría ser bastante problemático. Incluso conmigo a su lado, no puedo garantizarles una seguridad absoluta. Al fin y al cabo, si surge una situación realmente peligrosa, me resulta difícil protegerlos a los tres a la vez. No te preocupes, cuando se encuentren con Quirrell, no tendrás que protegerlos a los tres a la vez. Lo entenderás después de ver los desafíos posteriores y mis planes, dijo Dumbledore con una sonrisa y un movimiento de cabeza. Sin embargo, tu idea tiene sentido. Una vez que domines las técnicas, superar el primer nivel será demasiado fácil. Podemos repasar todos los niveles primero, y luego podrás pensar en tus sugerencias para modificarlos. Después, podremos discutir y estudiar este tema con más detalle. No hay problema. Quizás no pueda ayudar con otras cosas, pero optimizar las trampas y causarle problemas a Quirrell y Edgar sonrió y asintió, pero pronto la sonrisa desapareció de sus labios y miró a Dumbledore con expresión algo preocupada. Profesor, este pasaje descendente parece muy profundo, y no hay escaleras ni nada parecido. No me harás saltar, ¿verdad? Puedes lanzarte un encantamiento de levitación mientras caes. No debería ser difícil para ti, respondió Dumbledore con una sonrisa. Y no te preocupes, el suelo debajo del pasaje no está cubierto de pinchos ni cuchillas, incluso hay algo que amortigua la caída, así que salta sin miedo. Uf, maldita sea, ese viejo Dumbledore no está siendo justo. Dijo que me llevaría a ver la barrera que protege la piedra filosofal, pero este viejo está tratando de engañarme. Al oír las palabras de Dumbledore, Edgar apenas pudo reprimir el impulso de poner los ojos en blanco. Verás, hay una enorme área de red del diablo en el fondo de este pasaje vertical. Si bien Dumbledore tiene razón, la red del diablo es bastante suave y puede proporcionar cierta amortiguación, la sensación de quedar atrapado repentinamente por ella es mucho más desagradable. Suspiro, por suerte sabía lo que había en este nivel de antemano, de lo contrario, probablemente ese viejo Dumbledore me habría engañado. Si me envolvieran como una albóndiga frente a Dumbledore, no sería muy peligroso, pero sería extremadamente humillante. Edgar murmuró para sí mismo, respiró hondo y luego saltó al oscuro agujero en el centro del suelo frente a él. ¡Guau! Esto es tan emocionante. Esto se siente incluso más emocionante que subir a una torre de caída libre en mi vida anterior. Cualquiera con una mentalidad más débil o menos fortaleza mental probablemente entraría en pánico ahora mismo y ni siquiera sería capaz de sacar su varita. Edgar murmuró para sí mismo, luego rápidamente sacó su varita, apuntó la punta a su cuerpo y gritó: Wingardium Leviosa. En ese momento, el aterrador talento mágico de Edgar y sus sólidas habilidades para lanzar hechizos se mostraron en todo su esplendor. Incluso mientras su cuerpo caía en picado, logró lanzar un hechizo de levitación perfecto sobre sí mismo. A medida que los efectos del hechizo surtían efecto, el descenso de Edgar se ralentizó drásticamente. Pronto, su caída libre se transformó en un descenso suave como el de una pluma, deslizándose lentamente hacia la oscuridad. 5 o 6 segundos después, Edgar sintió sus pies aterrizar sobre una superficie blanda. Sabiendo que estaba en la telaraña del diablo, Edgar apenas dudó. Casi instintivamente, alzó su varita y gritó: ¡Parpadeo! Una deslumbrante luz blanco-plateada salió disparada de la punta de su varita, disipando instantáneamente la oscuridad. Edgar finalmente pudo ver su entorno. Era una habitación pequeña, aproximadamente la mitad del tamaño de un aula. Las paredes de piedra eran ásperas y húmedas en muchos lugares. En el centro del techo había una abertura que conducía a un pasadizo vertical que conectaba con el corredor del cuarto piso. Al otro lado de la habitación había un corredor no muy ancho, todavía completamente oscuro, lo que hacía imposible ver lo que había al final. Solo después de evaluar su entorno, Edgar finalmente miró sus pies. Efectivamente, estaba parado sobre una gran extensión de plantas verdes parecidas a enredaderas. El profesor Sprout había hablado de la telaraña del diablo en su clase de herboristería y les había mostrado a los estudiantes cómo era en su etapa juvenil. Así que, con solo una mirada, reconoció rápidamente que la planta sobre la que estaba parado era telaraña del diablo, y además, una planta madura. Tras confirmar que, efectivamente, se encontraba sobre una enmarañada telaraña diabólica, Edgar bajó rápidamente su varita, dejando que la brillante luz blanco-plateada que emanaba de su punta iluminara el gran grupo de enredaderas diabólicas que ya comenzaban a agitarse bajo sus pies. En el instante en que la luz plateada iluminó las enredaderas, todas retrocedieron instantáneamente como serpientes venenosas ante su enemigo natural, alejándose desesperadamente de la fuente de luz de la varita.
¿Es la legendaria telaraña diabólica realmente tan débil? ¿Cómo es posible que un simple encantamiento brillante las asustara así? Esta cosa es demasiado fácil de manejar, no es ni de lejos tan peligrosa como se describe en los libros de texto, murmuró Edgar para sí mismo, algo desconcertado, antes de salir de la enmarañada telaraña diabólica. Esta telaraña diabólica aún es bastante débil, por supuesto. Después de todo, está lejos de ser adulta, y pasar tanto tiempo en completa oscuridad naturalmente la hace menos resistente a la luz. En ese momento, Dumbledore, ataviado con una magnífica túnica púrpura de mago, descendió con calma del agujero en el centro del tejado, con las manos a la espalda. Sonrió y le explicó a Edgar por qué esta telaraña del diablo le tenía tanto miedo a la luz. Bueno, viéndolo así, este nivel es demasiado fácil. La profesora Sprout es demasiado blanda, tiene miedo de plantear el desafío adecuadamente. Si tuviera que sugerir algo, lo mejor sería cubrir toda esta habitación con telarañas del diablo adultas. En realidad, eso es lo que yo también quería hacer, asintió Dumbledore, y añadió con cierta impotencia. Pero a la profesora Sprout siempre le preocupó que tal disposición fuera demasiado peligrosa para los alumnos de primer año. Por eso insistió en colocar solo una telaraña del diablo en crecimiento justo debajo del pasaje vertical. Sin embargo, creo que si fueras tú quien sugiriera aumentar el número de telarañas del diablo, la profesora Sprout ya no se opondría. Dicho esto, Dumbledore bajó con cuidado del grupo de telarañas del diablo y condujo a Edgar al oscuro túnel al otro lado de la habitación. Pronto, entraron en una segunda habitación, mucho más luminosa y espaciosa que la anterior. El techo era alto, y un sinfín de pequeños pájaros metálicos revoloteaban tranquilamente cerca de él. Estas cosas que parecen pájaros metálicos son en realidad llaves, pero solo una de ellas puede abrir la puerta de madera que lleva a la siguiente habitación. Para superar este nivel, tenéis que montar en una escoba voladora y encontrar la llave correcta entre cientos de llaves aladas para abrir la puerta que tenéis delante. Dumbledore explicó brevemente el reto de la llave voladora antes de continuar hacia la siguiente habitación. La puerta de madera que separaba las dos habitaciones aún no estaba cerrada, así que Dumbledore y Edgar no tuvieron que buscar minuciosamente la llave correcta para llegar a la siguiente habitación. Espere, profesor, todavía no he experimentado este nivel, gritó Edgar rápidamente a Dumbledore, que estaba a punto de entrar en la siguiente habitación, hablando con rapidez. A juzgar por tu descripción, este nivel no es tan fácil, pero tengo que probarlo yo mismo para estar seguro. Después de todo, si queremos aumentar la dificultad para Quirrell sin afectarnos a Harry y a mí, creo que aún hay margen de mejora en el diseño de este nivel. ¡Ay, Dios mío, no hay tiempo, no hay tiempo! Dumbledore agitó la mano casi sin decir palabra y siguió caminando hacia la habitación contigua sin detenerse. Ya casi es la hora del almuerzo. ¿Quién te dijo que vinieras a mi despacho tan tarde? Puedes experimentar la dificultad específica de los niveles posteriores cuando tengas tiempo. De todos modos, Quirrell sigue en el Hospital San Mungo para magia y hechicería. Esta vez resultó gravemente herido y no volverá a Hogwarts hasta dentro de al menos medio mes. Tienes tiempo de sobra para experimentar los niveles tú mismo. ¿Eh? ¿Qué? Profesor, ¿qué ha dicho? ¿Me está diciendo que experimente estos niveles que protegen la piedra filosofal más tarde? Al oír las palabras de Dumbledore, los ojos de Edgar se abrieron de par en par por la sorpresa y preguntó con incredulidad. ¿Son estos puestos de control tan seguros que puedo entrar y salir a mi antojo? ¿No es un poco inapropiado que venga solo y los experimente? ¿Qué tiene de inapropiado? Rió Dumbledore y negó con la cabeza. Yo mismo te traje y te expliqué todo con detalle. Si no confiara en ti, no habría hecho todo esto. No se preocupe, profesor, sé lo que hago y no voy a filtrar nada. Edgar asintió seriamente al principio, pero su expresión cambió rápidamente. Pero profesor, incluso si confía en mí y me da permiso para entrar y salir a mi antojo, todavía hay un problema fundamental. No me ha dicho cómo superar el primer desafío de Hagrid, el perro de tres cabezas. Esa criatura aterradora lo conoce a usted, pero no a mí. Ah, cierto, se me olvidó decírselo. Dumbledore asintió y, mientras entraba rápidamente en la habitación contigua, comentó con naturalidad. El método para superar a ese cerbero es bastante sencillo. Como probablemente ya sabéis, muchas criaturas mágicas peligrosas domesticadas por magos poseen métodos para controlar su ferocidad, lo que facilita su manejo. La forma de influir en este cerbero es tocarle música. Ese cerbero llamado Furway se dormirá inmediatamente al oírla. Una vez que dominéis este método, podréis entrar y salir de estos niveles libremente.
Bueno, ¿no es este método demasiado fácil?, murmuró Edgar entre dientes, fingiendo ignorancia. Es sencillo, pero obtener esta información no es tan fácil, respondió Dumbledore con una sonrisa. Además, tengo otros planes al respecto, así que este primer nivel no necesita ajustes ni optimización. Al oír las palabras de Dumbledore, Edgar levantó una ceja casi imperceptiblemente. Parecía que el propósito del viejo Dumbledore al hacer que Hagrid preparara el primer desafío no era tan simple y directo. Además de querer entrenar y poner a prueba a Harry y a los demás, el anciano también podría querer usar este incidente para advertir a Hagrid. Después de todo, aunque Hagrid era absolutamente leal a Dumbledore y a Hogwarts, a veces podía ser poco confiable. En ese momento, después de caminar por un corto pasillo de piedra, Dumbledore y Edgar entraron en la siguiente habitación. Esta habitación también era muy grande, pero estaba completamente vacía. Edgar miró a su alrededor con cierta confusión, finalmente volviéndose hacia Dumbledore con una expresión perpleja y preguntando, «Profesor, ¿por qué está esta habitación completamente vacía? ¿Es algún tipo de desafío oculto, o algún tipo de mecanismo de invisibilidad?» No, este es un desafío específicamente dejado para Quirrell. Dumbledore sonrió y negó con la cabeza. Según mi diseño, los desafíos para proteger la piedra filosofal están divididos en 7 niveles. Los 5 niveles más importantes los establezco personalmente yo y los otros 4 jefes de casa. Los 2 niveles restantes los establecen Hagrid y Quirrell. Según el propio plan de Quirrell, él pretende colocar 1 o 2 trolls en el nivel del que es responsable. Originalmente, esta preparación debía completarse durante las vacaciones de Navidad, pero como saben, es evidente que Quirrell no puede quedarse en el Hospital San Mungo para lesiones y enfermedades mágicas y completar la preparación a distancia. Así que solo podemos esperar a que regrese a Hogwarts para completar toda la preparación en esta sala. Pero profesor, al hacer que Quirrell participe en la preparación de los desafíos, ¿no le está diciendo claramente cómo superar el desafío? Edgar fingió gran confusión y preguntó rápidamente. Quería que Quirrell sufriera más durante los desafíos, para debilitarlo lo máximo posible. Pero si le permito participar en la preparación de los desafíos de esta manera, entonces estos desafíos serían inútiles para Quirrell. Jaja, tampoco tienes que preocuparte por eso, Edgar. Dumbledore sonrió, y luego reveló una expresión algo engreída. ¿Cómo no se me ocurrió? Hizo una breve pausa al ver la expresión de confusión y anticipación de Edgar, antes de continuar con satisfacción. Según mi diseño, cada profesor prepara los desafíos de forma independiente. Cada uno tiene un pasaje especial que conduce directamente al desafío asignado. Las salas no son como te imaginas, donde entras por una entrada y avanzas por cada desafío. En otras palabras, aparte de nosotros dos, nadie más conoce la configuración completa de todos los desafíos que protegen la piedra filosofal. Oh, profesor, ha hecho preparativos tan minuciosos. Después de escuchar la explicación de Dumbledore, Edgar levantó una ceja con total sorpresa. Esta vez, estaba genuinamente asombrado, incluso impactado. Después de todo, las novelas originales no mencionaban mucho sobre los métodos que Dumbledore usaba para plantear estos desafíos. Sí, estas barreras que protegen la piedra filosofal son extremadamente importantes. Y como sabes, además de su función de protegerla, también tienen muchas otras responsabilidades cruciales, así que debo colocarlas con cuidado. De acuerdo, si Quirrell no puede descubrir el contenido de las otras barreras, entonces puedo modificarlas con confianza. Cuando intente robar la piedra filosofal, sin duda le haré experimentar la pasión que esas barreras sienten por él. Mientras hablaba, los labios de Edgar se curvaron aún más. Pero antes de que pudiera siquiera regodearse por unos segundos, de repente se dio cuenta de un problema muy serio y rápidamente volvió a mirar a Dumbledore, hablando con rapidez. Profesor, ¿podría darle una sugerencia a Quirrell? No deje que mantenga a esos asquerosos trolls aquí. El olor es insoportable. Quizás podría reemplazarlos con criaturas más peligrosas, como la araña de 8 ojos. Es una buena sugerencia. Los trolls suelen fatal y tienen un apetito voraz. Mantenerlos en el castillo sería una carga considerable para la escuela. Al oír las palabras de Edgar, Dumbledore asintió. Cuando Quirrell reciba el alta y regrese a la escuela, le haré esta sugerencia personalmente. Y creo que hay muchas posibilidades de que Quirrell la acepte, ya que su verdadero objetivo es simplemente obtener la piedra filosofal lo antes posible. Por lo tanto, las barreras que protegen la piedra filosofal estarán naturalmente dentro de límites razonables para él. Cuanto más fáciles sean de atravesar, mejor.
Claramente, la araña de 8 ojos cumple mejor este requisito que el troll. Dijo Dumbledore, caminando rápidamente hacia la siguiente habitación. Esta vez, el pasillo entre las dos habitaciones no era muy largo, y Dumbledore condujo rápidamente a Edgar a una cuarta habitación, extremadamente espaciosa. Edgar sintió que este espacio debería describirse como un pasillo en lugar de una habitación. Esta enorme sala era aproximadamente la mitad del tamaño del gran comedor de Hogwarts, solo que el techo era un poco más bajo. Después de que Dumbledore y Edgar entraran en esta sala, que parecía un salón, la habitación, antes completamente oscura, se iluminó de repente. Cuando Edgar vio la escena ante él, casi instintivamente jadeó. En el centro de la sala había un enorme tablero de ajedrez, y a cada lado había piezas gigantes blancas y negras, cada una más alta que una persona. Aunque había visto escenas similares en películas en su vida anterior, ver un tablero de ajedrez tan grande y tantas piezas gigantes en persona fue una experiencia visual e impresionante que ninguna película podría capturar realmente. Este es un desafío propuesto por la profesora McGonagall. Para superarlo, debes usar tu propio cuerpo como una pieza de ajedrez y ganar una partida de ajedrez mágico, explicó Dumbledore brevemente antes de guiar a Ed a través del tablero de ajedrez hacia la habitación contigua. En esta habitación llena de un enorme tablero de ajedrez y piezas, Dumbledore no se detuvo mucho. Simplemente le dio a Edgar una breve introducción. Que la profesora McGonagall había preparado este nivel, y las reglas y métodos para superarlo, antes de guiar rápidamente el camino a través del tablero de ajedrez hacia otra puerta al otro lado de la habitación. Espere, profesor, tengo otra pregunta, preguntó Edgar rápidamente, alcanzando a Dumbledore. Si un retador llega a este nivel y no quiere jugar pacientemente, y en cambio intenta cruzar todo el tablero de ajedrez como lo estamos haciendo ahora para llegar al otro lado de la habitación, ¿qué pasará entonces? Después de todo, los espacios entre estas piezas blancas y negras son bastante grandes. Pasar a través de ellos directamente no es difícil. Los espacios entre las piezas son, en efecto, bastante grandes. Al oír la pregunta de Edgar, Dumbledore asintió, pero una sonrisa significativa también apareció en sus labios. Si corres lo suficientemente rápido, o incluso con la ayuda de una herramienta como una escoba voladora, es posible cruzar todo el tablero de ajedrez a gran velocidad. Sin embargo, si intentas cruzarlo sin seguir las reglas, simplemente no podrás entrar en la siguiente habitación. ¿Qué? ¿No puedo entrar en la siguiente habitación? Profesor, ¿está seguro? Al oír la explicación de Dumbledore y mirar la puerta vacía que conducía a la siguiente habitación, Edgar preguntó sin palabras. Ni siquiera hay un pasillo entre estas dos habitaciones, solo una puerta vacía, ni siquiera una simple puerta de madera. Profesor, ¿intenta bloquear a los intrusos con aire, o hay alguna magia invisible en esta puerta vacía que les impide pasar a menos que jueguen según las reglas? Mientras hablaba, dio 2 pasos rápidos hacia la puerta vacía y extendió la mano. Entonces, como era de esperar, la mano de Edgar atravesó la puerta y entró en la siguiente habitación. Bueno, obviamente no hay nada especial aquí, ninguna barrera mágica especial. Se encogió de hombros y se volvió hacia Dumbledore. Como Quirrell no está en la escuela ahora mismo, y esta vez estamos aquí para mostrarte el lugar y explicarte los niveles. La mayoría de los niveles que hemos encontrado en el camino aún no se han activado por completo. Incluso el juego de ajedrez mágico en vivo de la profesora McGonagall está completamente cerrado. Dumbledore explicó con una sonrisa. Si este juego de ajedrez mágico en vivo estuviera abierto, si alguien forzara el paso a través del tablero, una explosión de calor intenso brotaría de la puerta, sellándola por completo. Edgar, retrocede un poco. Puedo hacerte una demostración ahora. Dicho esto, sacó su varita del bolsillo de su túnica, y Edgar retrocedió rápidamente, creando al menos 2 metros de distancia entre él y la puerta que conducía a la siguiente habitación. Al segundo siguiente, Dumbledore levantó su varita y la apuntó a la puerta vacía que tenía delante. Al instante, una gran bola de llamas azules apareció de la nada, llenando toda la puerta. Esta llama, mientras no la toques, no sentirás ningún calor, explicó Dumbledore lentamente a Edgar, describiendo la llama mágica azul. Pero no subestimes su poder. Sin la poción protectora correspondiente, incluso una pequeña chispa de esta llama en tu piel te incinerará instantáneamente hasta convertirte en cenizas. Luego agitó ligeramente su varita, despejando todas las llamas de la puerta. Así que, Edgar, ahora ya no crees que el desafío del ajedrez mágico real sea fácil, ¿verdad? Preguntó Dumbledore con una sonrisa, mirando a Edgar, quien vaciló, temeroso de entrar por la puerta.
De acuerdo, ahora sé que este desafío no será fácil, asintió Edgar, y luego preguntó con una voz extraña. Pero, profesor, esas aterradoras llamas acaban de desaparecer. ¿No sería peligroso para nosotros cruzar esta puerta ahora? Por supuesto que no. Controlar tales llamas es bastante sencillo para mí. Dicho esto, Dumbledore cruzó la puerta y entró en la habitación contigua. Al ver a Dumbledore pasar ileso, Edgar lo siguió rápidamente, entrando en la quinta habitación. Tal como se describe en la novela original, esta habitación no era muy grande. En el centro había una mesa larga con 7 botellas de vidrio de diferentes tamaños y llenas. Junto a la fila de botellas había un pergamino. Edgar caminó hacia la mesa, tomó el pergamino y leyó en silencio su contenido. El peligro está delante, la seguridad está detrás. 2 de nosotros podemos ayudarte. Bébelos. Uno te guiará hacia adelante, el otro te enviará de vuelta de donde empezaste. 2 contienen vino de ortiga, y 3 son asesinos, alineados esperando. Elige, a menos que desees quedarte aquí para siempre. También te proporcionamos 4 pistas para ayudarte a elegir. Primero, por muy astutamente que se oculte el veneno, en realidad está parado a la izquierda del vino de ortiga. Segundo, el contenido de las botellas de la izquierda y de la derecha es diferente, y no te serán útiles si quieres avanzar. Tercero, encontrarás que las botellas son de diferentes tamaños, y no hay muerte escondida en el gigante y el enano. Cuarto, el segundo de la izquierda y el segundo de la derecha, aunque parezcan diferentes, saben igual. Este es un acertijo del profesor Snape. Por supuesto, creo que ya lo has adivinado. Después de que Edgar terminó de leer las pistas en el pergamino, Dumbledore sonrió y comenzó a explicar. Este acertijo está diseñado con mucha astucia. Muchos magos poderosos, si bien son particularmente hábiles para lanzar diversos hechizos poderosos, no suelen ser muy buenos en el razonamiento lógico. Este es un aspecto en el que los magos se quedan muy atrás de los mugles. Este acertijo, o mejor dicho, este rompecabezas, puede que no sea un problema difícil para algunos mugles inteligentes. Pero en el mundo mágico, especialmente para aquellos magos de sangre pura que prefieren resolver todo con magia, la dificultad del acertijo del profesor Snape es probablemente mayor que la de los acertijos anteriores combinados. Sí, en efecto, el diseño del profesor Snape es muy ingenioso. Edgar asintió afirmativamente, pero pronto, una sonrisa muy brillante apareció en su rostro. Profesor, dado que las pistas de este nivel se basan en los principios de diseño de acertijos del mundo mugle, ¿por qué no vamos un paso más allá y sustituimos este acertijo, que requiere razonamiento lógico, por ecuaciones de las matemáticas mugles? ¿Qué le parece? Aunque a Harry y Hermione probablemente les cueste calcular la respuesta correcta a una ecuación binaria, yo estoy aquí, así que superar este nivel será pan comido. Además, esta situación puede demostrarles a Harry y a los otros 2 que, incluso en el mundo mágico, no se debe ignorar el conocimiento mugle. Al oír las palabras de Edgar, Dumbledore levantó una ceja sorprendido. Sé algo sobre la ecuación que mencionaste. Reflexionó un par de segundos antes de continuar. Sin embargo, este método de cálculo es extremadamente difícil incluso para los mugles comunes, así que para los magos es prácticamente irresoluble. Si reemplazamos el acertijo del profesor Snape con la ecuación que mencionaste, entonces que Quirrell pueda superar esta prueba con éxito probablemente dependerá completamente de su suerte. Jaja, de todos modos, en tu plan, que Quirrell tenga éxito o no tendrá mucho impacto en el resultado final, o mejor dicho, en tu objetivo deseado, ¿verdad? Dijo Edgar con una sonrisa. Al contrario, hizo que Harry y los demás se dieran cuenta de que en el mundo mágico, el estudio de las matemáticas mugles no se puede ignorar. Esto es mucho más importante que asegurar que Quirrell supere este obstáculo sin problemas. Así es, asintió Dumbledore. Aunque Quirrell mismo no pueda superar este obstáculo, Voldemort sin duda encontrará la manera de entrar en la última habitación. Y con tu ayuda, al menos tú y Harry sin duda podrán superar con éxito el obstáculo final. Sin embargo, todavía hay algo que me intriga mucho, Edgar. ¿Por qué valoras tanto las ecuaciones en las matemáticas mugles? Basándonos en lo que nos has contado antes, y en los casos reales de integración de la transformación con la ciencia mugle, como magos de la nueva era, si queremos avanzar aún más en la magia, o incluso provocar una revolución fundamental en la magia que no se ha visto en siglos, entonces lo que más necesitamos aprender es la ciencia mugle, no las matemáticas profundas que la mayoría de los mugles no entienden. Jaja, profesor, parece que su comprensión del sistema científico del mundo mugle no es lo suficientemente completa ni profunda.
Al oír las palabras de Dumbledore, Edgar sonrió y luego explicó pacientemente. En el mundo Muggle, existe la idea de que las matemáticas y la física están intrínsecamente ligadas. En pocas palabras, si quieres profundizar en la ciencia Muggle, debes dominar sus matemáticas. De hecho, las matemáticas Muggle son la base de todas las disciplinas científicas. Al fin y al cabo, ya sea física, química o biología, cualquier teoría, concepto o problema mínimamente complejo requiere cálculos y razonamientos matemáticos complejos para su comprensión. En cuanto a tu afirmación de que pocas personas en el mundo Muggle pueden entender ecuaciones, cálculos tan complejos, probablemente se trate de un malentendido. Si bien es cierto que la mayoría de los Muggles en Gran Bretaña no entienden los cálculos de ecuaciones, esto se debe simplemente a que la educación matemática en el mundo Muggle británico está muy poco desarrollada. En países con una excelente educación matemática, como muchos países de Asia Oriental, especialmente China, incluso los estudiantes de secundaria pueden calcular fácilmente soluciones a diversas ecuaciones comunes. Por lo tanto, para el desarrollo del mundo mágico, e incluso de todo el sistema mágico, es necesario y esencial aprender matemáticas a fondo y comprender plenamente su importancia. Bueno, parece que no le he prestado suficiente atención al mundo Muggle estos últimos años, suspiró Dumbledore con cierta emoción, y luego asintió. Y ya no puedo centrarme solo en el mundo Muggle europeo. Este mundo es vasto, y necesito aprender más, especialmente sobre esos mundos Muggles a los que apenas les he prestado atención antes. Luego sacó una pluma de su bolsillo y se la entregó a Edgar, sonriendo mientras continuaba. Escribe la ecuación que quieres escribir en el reverso de este pergamino. Lo discutiré con el profesor Snape más tarde. Si todo sale bien, quitaremos el acertijo lógico escrito en este pergamino y solo conservaremos la ecuación que escribiste en el otro lado. Sí, profesor, escribiré la ecuación ahora. Edgar tomó la pluma, asintió, luego volteó el pergamino, lo colocó de nuevo en la mesa junto a él y comenzó a escribir rápidamente en el reverso. El peligro está delante de ti, la seguridad está detrás de ti. 2 de nosotros podemos ayudarte. Bébelos. Una te llevará hacia adelante, la otra te enviará de vuelta al punto de partida. De las botellas restantes, 2 contienen vino de ortiga y 3 contienen veneno. Elige, a menos que desees quedarte aquí para siempre. Para ayudarte a avanzar o regresar sano y salvo, también te hemos proporcionado un sistema de ecuaciones para ayudarte en tu elección. Se sabe que el líquido en la botella número I puede ayudarte a avanzar sano y salvo, mientras que el líquido en la botella número I puede asegurar tu regreso sano y salvo. Y estos 2 números, I, corresponden a las respuestas del siguiente sistema de ecuaciones. 3 más I igual 19, 2 más I igual 36. Por favor, calcula con cuidado, sin errores, de lo contrario serás reducido a cenizas o no podrás calcular la respuesta, y te quedarás atrapado aquí para siempre. Muy bien, profesor, lo que he escrito debería ser bastante claro. Edgar dejó su pluma, se estiró y se giró para mirar a Dumbledore. Bueno, al menos tu explicación es bastante clara. Sin embargo, me resulta difícil calcular la respuesta correcta a una ecuación binaria tan compleja en tan poco tiempo. Así que, por favor, dime cuáles son los valores correspondientes a I según tu configuración. Dumbledore asintió y continuó con una sonrisa irónica. Si los números que has establecido son diferentes del orden en que los hemos colocado, tendremos que reajustar la posición de estas botellas más adelante. No puse los valores de I al azar, explicó Edgar rápidamente. Según lo que el profesor Snape escribió en esta nota, las pociones que pueden ayudar a los aspirantes a avanzar con seguridad deben colocarse en la botella más pequeña del medio. En cuanto a la botella de la derecha, contiene la poción que nos ayudará a regresar sanos y salvos. Hablando del orden de colocación de las botellas, tengo otra sugerencia. Profesor, puede considerarla. Para aumentar la diversión y la dificultad del juego, y también para que Quirrell y Voldemort tengan un reto mayor, de modo que se frustren aún más al llegar a este nivel. Sugiero reemplazar las 7 botellas con botellas de vidrio idénticas, algo opacas, o incluso con botellas de porcelana completamente opacas. Luego, etiquételas con los números del 1 al 7. De esa manera, cuando Quirrell y ese Voldemort y medio entren en esta habitación, su estado mental podría colapsar por completo. De acuerdo, de todos modos, es muy probable que el cuerpo de Quirrell no pueda salir por esa puerta, así que darles más podría agregar algo de presión psicológica. Al oír las palabras de Edgar, Dumbledore asintió con diversión, luego volvió su mirada a las ecuaciones que Edgar había escrito en el pergamino.
Déjame echar un vistazo y estudiar estas ecuaciones mugles cuidadosamente, conociendo las respuestas. Murmuró para sí mismo, con el ceño fruncido en sus pensamientos. La botella que ayuda al retador a avanzar es la cuarta botella, y la botella que le permite regresar sano y salvo es la séptima botella. Eso significa que la respuesta a esta ecuación debería ser I igual 4 e I igual 7. El murmullo de Dumbledore se hizo más suave, pero el brillo en sus ojos se hizo más intenso. Bien, 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 las matemáticas del mundo mugle son realmente muy interesantes. Después de un momento, Dumbledore aplaudió con entusiasmo, miró a Edgar y dijo en un tono ligero. Las maravillas de las matemáticas mugles superan con creces mi imaginación. Pero Edgar, más que explorar los misterios de las matemáticas, siento cada vez más curiosidad por ti. Aunque sé que eres intrínsecamente valiente y bondadoso, y que te niegas a relacionarte con los magos oscuros extremos de la familia Vincent, naciste en una familia de magos de sangre pura, y la mayoría de los magos de esa familia son extremadamente malvados, incluso magos oscuros extremos. La residencia de tu familia Vincent también está lejos de todos los pueblos mugles. Entonces, ¿cómo aprendiste tanto sobre el mundo mugle en estas circunstancias? Lógicamente hablando, no tienes medios ni canales para acceder a muchas cosas u objetos relacionados con el mundo mugle. Como era de esperar, Dumbledore todavía hizo esa pregunta. Edgar murmuró para sí mismo con aire de complicidad al escuchar la pregunta de Dumbledore. De hecho, lo había anticipado. A medida que demostraba sus habilidades y adquiría más y más conocimiento, sería anormal que no despertara sospechas en los demás. Así que ya había preparado una respuesta a esa pregunta. Es así, profesor, dijo Edgar, fingiendo vacilación y pensando durante unos segundos antes de empezar a hablar lentamente. Aunque la residencia de nuestra familia Vincent está bastante lejos de todos los pueblos mugles, como me encantaba comer todo tipo de bocadillos mugles cuando era pequeño, mis padres iban a pueblos mugles de vez en cuando a comprarme algunos. A veces, me llevaban con ellos, ya que no era muy popular en la familia. Usted lo sabe, así que no era muy feliz la mayor parte del tiempo cuando estaba con la familia, pero siempre me divertía mucho en el mundo mugle. Así que, a medida que crecía, mis padres empezaron a llevarme al mundo mugle con más frecuencia. Aunque esos tipos extremistas de la familia se oponían firmemente a sus acciones, mis padres siempre encontraban la manera de colarme en el mundo mugle, evitando que los detectaran. A medida que visitaba pueblos mugles con más y más frecuencia, me fui familiarizando cada vez más con todo tipo de cosas relacionadas con los mugles. Dejé de contentarme con solo comer bocadillos mugles o jugar con juguetes mugles. Empecé a leer todo tipo de libros mugles, desde cómics infantiles y cuentos de hadas hasta enciclopedias mugles e incluso sus libros de texto. Antes de venir a Hogwarts, ya había terminado todos los libros de texto obligatorios para los alumnos mugles de secundaria y una pequeña parte de los de bachillerato. Por eso sé tanto sobre el mundo mugle, e incluso sobre su sistema de conocimiento. Edgar relató la historia que había preparado casi de un tirón. En realidad, el contenido de esta historia no era del todo inventado. Poco después de llegar a este mundo, había examinado todos los recuerdos del dueño original. Se sorprendió al descubrir que los aperitivos favoritos de este tipo no eran esas golosinas mágicas y deliciosas, sino más bien diversos tipos de aperitivos inflados y bebidas sabrosas del mundo mugle. Casualmente, los padres del dueño original eran personas tranquilas y muy relajadas, hasta el punto de no tener opiniones ni positivas ni negativas sobre los mugles ni su mundo. Su idea era que, dado que a su hijo le gustaban los bocadillos mugles, encontrarían la manera de comprárselos, o incluso llevarlo al mundo mugle para que los comiera ellos mismos. Así que, cuando el dueño original era pequeño, hizo muchos viajes a pueblos mugles, pero sus viajes al mundo mugle eran simplemente para comer. Solo comían y compraban. Todo el asunto de Edgar como superestudiante que aprendía en secreto conocimientos mugles, incluso dominando los libros de texto de la escuela secundaria mugle, fue completamente inventado por él mismo. Sin embargo, este tipo de verdad a medias es la más difícil de verificar. Incluso con las poderosas habilidades de Dumbledore, solo podía investigar que Edgar, de niño, era llevado a menudo en secreto a pueblos mugles por Vincent y su esposa. Pero por muy poderoso que fuera Dumbledore, no podía averiguar exactamente qué compraba Edgar durante esos viajes. Y probablemente no llegaría al extremo de registrar personalmente la habitación de Edgar para encontrar esos libros y libros de texto mugles solo para verificar cada detalle de la historia de Edgar. Por lo tanto, desde cualquier perspectiva, la historia a medias de Edgar es impecable.
Jaja, nada mal en absoluto. De verdad que eres un genio. Efectivamente, tras escuchar la historia de Edgar, Dumbledore no mostró ninguna duda, sino que sonrió con gran satisfacción. Le dio una palmada en el hombro y lo colmó de elogios. En resumen, Edgar merecía con creces su alta estima. Un supergenio excepcional, de esos que solo aparecen una vez cada siglo. No solo era amable, valiente y justo, sino también un genio completo y polifacético, experto en todo, desde temas mugles hasta diversos campos relacionados con la magia. Incluso logró avergonzar un poco al normalmente impasible Edgar con tantos halagos. Después de ser colmado de elogios por Dumbledore, Edgar, a pesar de considerarse bastante duro, todavía se sentía un poco avergonzado. Así que rápidamente tosió 2 veces para cambiar de tema. Bueno, profesor, es que tengo una amplia gama de intereses y, como en muchos campos, no soy tan talentoso como usted dice. Mire, ya es mediodía, hora de almorzar. Debería llevarme a ver el último nivel, luego podemos regresar rápidamente al castillo y almorzar. Jajaja, nunca esperé que alguien tan duro como tú se sintiera avergonzado. Al escuchar las palabras de Edgar y ver su expresión incómoda y algo avergonzada, Dumbledore estalló en carcajadas. Le dio una palmada en el hombro a Edgar, lo molestó de nuevo, y luego se dio la vuelta y continuó caminando rápidamente por el pasillo que conducía a la siguiente habitación. El pasillo que conducía a la última habitación no era muy largo, y era notablemente más ancho que los pasillos anteriores. Pronto, Edgar y Dumbledore llegaron a la última sala. Por cierto, profesor, ¿podría colocar algunas esculturas o armaduras a ambos lados de este pasillo, especialmente cerca de la puerta de esta última sala, para obstruir la vista? Sugirió Edgar a Dumbledore al entrar. Cuando traiga a Harry y a los demás para completar los desafíos, creo que deberían entrar primero para el desafío final. Puedo esconderme fuera de la sala por ahora e intervenir cuando sea necesario. De esta manera, Harry y los demás tendrán una mejor y más completa oportunidad de entrenamiento, y Voldemort estará menos alerta, pensando que solo Harry y los demás han entrado al desafío final. Pero cuando haya peligro real, puedo aparecer de repente y pillarlo desprevenido. Así, es como tener doble seguro para esta operación. Su idea es realmente buena, asintió Dumbledore con una sonrisa al escuchar las palabras de Edgar. Después del almuerzo, moveré algunas esculturas y armaduras y las colocaré a ambos lados de este pasillo. También puedo lanzarles algunos hechizos para bloquear la detección mágica o de almas. De esa manera, mientras te escondas detrás de las esculturas o armaduras y no te muestres activamente, casi no hay posibilidad de que Voldemort te descubra. Si hacemos eso, todo el plan será prácticamente perfecto. Edgar asintió y luego miró a su alrededor. No era una habitación muy grande, incluso notablemente más pequeña que un aula típica del castillo. La habitación parecía bastante vacía, excepto por un espejo de aspecto antiguo contra la pared justo enfrente de la puerta. El espejo era del tamaño de un espejo de tocador normal, rodeado por un marco de madera rústico pero ornamentado. En el momento en que Edgar vio el espejo, sintió de repente que su corazón latía mucho más rápido. No podía describir bien sus sentimientos. Estaba un poco emocionado, un poco nervioso, pero también indeciso. Quería acercarse al espejo de Erised para ver qué deseaba realmente en su corazón. Sin embargo, también estaba preocupado y nervioso. Después de todo, el espejo de Erised tenía el poder de hechizar, y las ilusiones que mostraba eran simplemente imposibles de realizar. ¿Qué te pasa, Edgar? ¿Le pasa algo al espejo?, preguntó Dumbledore, quizás notando la vacilación y la duda en el rostro de Edgar. Le dio una palmadita en el hombro y le preguntó con suavidad. Pareces un poco reacio a acercarte a ese espejo. Profesor, creo que sé qué es ese espejo. Edgar dudó un momento, luego sonrió con ironía y miró a Dumbledore. Cuando entré, solo eché un vistazo al contorno de ese espejo, y me pareció familiar. Debo haber visto una imagen similar en algún libro, hasta ahora, cuando vi la inscripción sobre el marco. Señaló la parte superior del antiguo y ornamentado marco del espejo, no muy lejos, y leyó en voz baja. Erised extraeru itubeka fruiton wasi, eris extraeru aitubika fruiton wasi. Tras leer la inscripción grabada en la parte superior del marco de izquierda de derecha, sin pausa alguna, leyó su verdadero significado de derecha a izquierda. No muestres tu rostro, sino el deseo de tu corazón, lo que te muestro no es tu reflejo, sino tu anhelo interior. Profesor, si no me equivoco, este espejo es el legendario espejo de Erised.
Después de leer la inscripción sobre el marco, Edgar se volvió hacia Dumbledore y continuó en voz baja. Puede reflejar los deseos más profundos de una persona, pero esas son solo las ilusiones más ilusorias. Si a menudo ves ilusiones tan irreales, puedes perderte por completo en el mundo construido por este espejo. Un mundo completamente ilusorio que revela tus deseos más profundos. No está mal, no está mal. Incluso conoces el espejo de Erised. Parece que la familia Vincent debió de haber coleccionado bastantes libros de magia muy antiguos. Al fin y al cabo, casi ningún libro de magia moderno menciona este espejo de Erised, y mucho menos lo describe con tanto detalle. Después de todo, antes de que lo encontrara por casualidad, este espejo probablemente había estado olvidado durante cientos, incluso miles de años. Tras la intervención de Edgar, Dumbledore arqueó una ceja sorprendido, sonrió y dijo: pero no tienes por qué estar tan nervioso, muchacho. Al menos la mitad de lo que acabas de decir sobre el espejo de Erised es básicamente correcto. Sin embargo, quizás el autor del libro que leíste no sabía lo suficiente sobre el espejo de Erised, así que algunos aspectos de esa descripción estaban, en efecto, exagerados. Este espejo tiene la función de reflejar tus verdaderos deseos, pero no posee ninguna magia que pueda perturbar tu mente. Cómo uses esta función y cuáles serán las consecuencias dependen enteramente de ti. Ah, profesor, ¿qué dijo? ¿Este espejo de Erised no afecta directamente la mentalidad de una persona? Al oír las palabras de Dumbledore, Edgar abrió los ojos sorprendido y preguntó rápidamente. Así es, asintió Dumbledore con una sonrisa. El espejo de Erised simplemente revela tus deseos más profundos. Cómo cambia tu mentalidad después de descubrir estos deseos depende completamente de ti. Por ejemplo, puedes usar esta información para comprender tus verdaderos deseos, obtener una comprensión más profunda de ti mismo, aclarar tus objetivos y definir tu rumbo. Sin embargo, también podrías quedar atrapado en ilusiones, incapaz de liberarte, e incluso perder de vista el límite entre la realidad y la ilusión. Los efectos negativos que mencionaste. En resumen, es debido a la falta de autocontrol y la insuficiente autocomprensión que el espejo de Erised interfiere con tu mente. Ah, ya veo. Entonces no tengo nada de qué preocuparme. Al oír la explicación de Dumbledore, Edgar exhaló un largo suspiro de alivio. Entonces, con cierta expectación, se dirigió rápidamente al espejo de Erised, que se encontraba a 1 metro de distancia, y observó con entusiasmo la imagen reflejada. Al instante siguiente, cuando Edgar vio la imagen con claridad, se quedó atónito y sus ojos se abrieron de par en par. La imagen reflejada era una mansión enorme y tecnológicamente avanzada. Varios coches deportivos futuristas estaban aparcados en la mansión, e incluso había algunos objetos que parecían una combinación de naves espaciales y aviones. Los edificios de la mansión presentaban un estilo sencillo pero grandioso. Según Edgar, probablemente se habían construido inspirándose en el estilo nórdico minimalista del mundo Mugle, incorporando a la vez algunas de las ventajas de la arquitectura mágica tradicional, así como diseños magníficos y lujosos. Por supuesto, esto no fue lo que más sorprendió a Edgar. Al fin y al cabo, semejante mansión-castillo que fusionaba ciencia ficción y elementos mágicos era, en su opinión, la residencia familiar ideal. Lo que realmente sorprendió a Edgar fue que, en el jardín de aquella enorme mansión, impregnada de una atmósfera de ciencia ficción y magia, se encontrara una familia aparentemente feliz, descansando cómodamente en tumbonas o columpios, charlando y tomando el sol. La familia parecía bastante numerosa, al menos una docena de personas de distintas edades y géneros. Sin embargo, la mayoría le daban la espalda a Edgar en el espejo, impidiéndole ver sus rostros con claridad. Pero 4 personas sentadas en los columpios miraban a Edgar directamente hacia el espejo. Eran el padre de Edgar, Charles Vincent. Su madre, Alexandra Vincent. Y el propio Edgar, que parecía ser un adulto. Espera, ¿qué está pasando? ¿Por qué está sentada a mi lado, y parecemos tan cerca? Edgar, llevas aquí parado casi 2 minutos. Tengo mucha curiosidad por saber qué viste en el espejo de Erised que te hizo quedarte aquí, atónito, durante tanto tiempo, e incluso sonrojarte un poco. Justo cuando Edgar miraba fijamente la imagen reflejada en el espejo de Erised, sintiéndose algo desconcertado, la leve tos de Dumbledore y sus palabras divertidas y burlonas resonaron de repente en sus oídos. Ah, profesor, eso, en realidad, no vi nada especial. Edgar se sobresaltó por la repentina aparición de Dumbledore a su lado, pero finalmente volvió a la realidad.
Edgar, con cierta culpa, dio 2 pasos hacia un lado y solo después de confirmar que ya no veía la imagen en el espejo de Erised suspiró aliviado en secreto, y al mismo tiempo se apresuró a explicarle a Dumbledore. En realidad no vi nada particularmente inusual. La imagen reflejada en el espejo era solo una mansión, pero el estilo de esa mansión era exactamente lo que me gustaba. Un híbrido de ciencia ficción y magia. Y en el jardín de la mansión, también vi, bueno, probablemente a mi yo del futuro, a mis padres y a algunos otros miembros de mi familia. La mayoría estaban de espaldas a mí, así que no pude distinguir sus identidades. Oh, ya veo, Dumbledore miró a Edgar con una media sonrisa, alargando deliberadamente sus palabras. Pero si no me equivoco, además de tu yo del futuro y tus padres, debería haber al menos otra persona que puedas ver en el espejo, y debería ser una chica. Tos, 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 bueno, supongo que sí, pero no estoy del todo seguro. Al oír las palabras de Dumbledore, Edgar tosió un par de veces y luego añadió en voz baja. Además, el espejo de Erised no tiene ningún poder profético. Las imágenes que refleja son solo pensamientos profundos de mi corazón. Al fin y al cabo, en esa mansión había objetos que combinaban elementos científicos y mágicos. Era obvio que eran el resultado de una fusión total de tecnología y magia. En ese momento, Edgar sintió de repente una extraña melancolía. El espejo de Erised, en efecto, no puede predecir el futuro, asintió Dumbledore con una sonrisa y le dio una palmadita suave en el hombro a Edgar. Pero Edgar, no olvides lo que acabo de decir. Que la imagen reflejada en el espejo de Erised tenga un impacto positivo o negativo en ti depende enteramente de tu corazón. En otras palabras, si solo ves la escena que se muestra en el espejo como tu deseo más profundo, o incluso como una fantasía inalcanzable, entonces siempre será solo una imagen concreta de tu escena más anhelada. Pero si tomas esa escena como tu meta futura, entonces la imagen que te presenta el espejo de Erised se convertirá en un faro que te guiará en tu camino. Y esa escena inevitablemente se convertirá en un futuro alcanzable y deseable. Al escuchar el sincero consejo de Dumbledore, Edgar pareció comprender algo de repente. Levantó la cabeza bruscamente, su expresión abatida desapareció y sus ojos volvieron a brillar con espíritu de lucha. Entiendo, profesor, asintió Edgar con vehemencia. Haré todo lo posible por convertir en realidad la escena que el espejo de Erised me acaba de mostrar. Muy bien, ese es el Edgar que conozco, el que debería ser. Al ver el renovado espíritu de lucha de Edgar, Dumbledore finalmente esbozó una sonrisa de satisfacción. Muy bien, ya son casi las 12:30 del mediodía. Tenemos que darnos prisa para volver al castillo o nos perderemos el almuerzo. Dicho esto, se dio la vuelta y los guió rápidamente de regreso por donde habían venido. Durante los 2 días siguientes, Edgar volvió a estar ocupado. Aparte de las necesidades diarias de comer, beber, ir al baño y dormir, pasó el resto del tiempo con Hermione en la biblioteca, realizando una investigación y exploración profunda y detallada de encantamientos, transformaciones y alquimia. O se dirigía en secreto al pasillo del extremo derecho del 4º piso para observar y explorar los acertijos supuestamente utilizados para proteger la piedra filosofal, pero que en realidad servían para entrenar a Harry y desafiar a Quirrell y Voldemort. Luego ofrecía sus sugerencias para modificar estos acertijos a Dumbledore. Lo único bueno era que estos acertijos no eran demasiado difíciles de modificar. Edgar tardó menos de 3 días en escribir un informe completo y detallado con sugerencias de optimización y mejora para todos los acertijos. Sin embargo, en ese momento, quedaba menos de una semana para el comienzo del segundo semestre. Edgar decidió aprovechar estos últimos días de vacaciones para descansar bien. Después de todo, por muy talentoso que fuera, seguía siendo un pequeño mago de menos de 12 años. Si alguien está sometido a exceso de trabajo o tensión durante mucho tiempo, sus capacidades físicas y mentales se resentirán. Al tercer día después de Navidad, justo cuando Edgar terminaba de modificar los niveles y se preparaba para relajarse un par de días, Harry, después de cenar, se le acercó sigilosamente mientras Hermione devolvía los libros a la biblioteca y Ron estudiaba ajedrez mágico a solas. Le susurró. Edgar, solías salir de noche todo el tiempo, ¿verdad? Tienes mucha experiencia en eso, así que podrías hacerme un favor. ¿Ayudarte con algo? No querrás decir que quieres que te lleve a dar un paseo nocturno, ¿verdad? Al oír las palabras de Harry y ver su expresión nerviosa pero ansiosa, Edgar preguntó con recelo. Jejeje, bueno, ya tengo una capa de invisibilidad, así que estaba pensando que un tesoro tan poderoso no puede quedarse ahí sin usar, ¿verdad?
Al oír las palabras de Edgar, Harry soltó una risita, y luego bajó aún más la voz mientras continuaba. Además, todavía son las vacaciones. Ya terminé todos los deberes que me asignaron los profesores. Sería una pena no aprovechar esta buena oportunidad para salir de noche un par de veces. Esta mañana, oí a Fred y George charlando y diciendo que la mayoría de los alumnos de Gryffindor que se quedan en Hogwarts durante las vacaciones de Navidad, excepto Perky y nosotros, los de primer año, probablemente saldrán de noche con bastante frecuencia. Ahora mismo, los profesores no se fijarán específicamente en los alumnos que salgan de noche. Es una tradición de Hogwarts de larga data. Durante las vacaciones de Navidad, y desde el final de los exámenes finales hasta el comienzo de las vacaciones de verano, la disciplina del colegio no será tan estricta. Mientras no nos pasemos de la raya, los profesores harán la vista gorda. Además, todavía tengo mi capa de invisibilidad, y contigo, un noctámbulo experimentado con amplia experiencia y un conocimiento extremadamente familiar de la estructura del castillo, aprovechemos las vacaciones de Navidad para salir de noche un par de veces. Mientras Hermione no se entere, definitivamente no habrá ningún riesgo. Jaja, no hace falta tanta explicación, hermano. Desde que conseguiste la capa de invisibilidad, sabía que estarías deseando salir de fiesta. Edgar se rió entre dientes, dándole una palmada en el hombro a Harry. No tienes por qué estar tan nervioso. ¿No te has dado cuenta? Hermione ya no es tan resistente ni tan propensa a infringir las reglas. Mientras Perky no se entere de nuestra escapada, los demás estarán bien. Es verdad. Harry ladeó la cabeza al oír las palabras de Edgar. Hermione, Ron y yo a veces hablamos de vuestras salidas nocturnas, y Hermione no parece haber mostrado ninguna objeción evidente. Pero Perky es tan terco. Pase lo que pase, no podemos dejar que se entere de nuestras salidas nocturnas. Entonces, ¿crees que deberíamos llevar a Ron? Continuó Edgar. Bueno, mejor no salgamos la primera noche. Harry pensó un par de segundos y luego negó con la cabeza. Ron es muy malo guardando secretos a veces. Puede soltar cualquier cosa cuando se emociona. Si lo llevamos con nosotros en nuestro paseo nocturno, y se emociona y se lo cuenta a alguien mañana, y luego Perky lo escucha, estaremos en problemas. De acuerdo, entonces esta noche solo seremos nosotros dos en nuestro paseo nocturno. Si encontramos algo realmente interesante, podemos llamar a Hermione y Ron más tarde. Edgar asintió y se levantó de su silla. Son casi las 9:30. Ya que vamos a dar nuestro paseo nocturno esta noche, deberíamos aprovechar este tiempo para dormir un par de horas antes, así estaremos más enérgicos durante el paseo. Dicho esto, los guió de regreso al dormitorio. A medianoche, Edgar se dio la vuelta y sacó el pequeño despertador mágico que vibraba constantemente de debajo de su almohada. Apagó la vibración, bostezó ampliamente y finalmente, perezosamente y de puntillas, salió de la cama. Se cambió rápidamente a su túnica y capa de exterior, luego fue a la cama con dosel de Harry, empujó suavemente a Harry que aún roncaba suavemente, y le susurró al oído. Levántate, Harry, deberíamos salir y disfrutar de nuestra maravillosa noche. De repente, despertado por Edgar, Harry, aún sin comprender del todo lo que sucedía, se despertó por completo al oír sus palabras. Rápidamente y en silencio se sentó, se puso su túnica y capa de exterior como Edgar, luego tomó la capa de invisibilidad doblada que estaba junto a su almohada. Luego siguió a Edgar, abrió silenciosamente la puerta del dormitorio y salió de puntillas. Los dos bajaron rápidamente la escalera de caracol hacia la sala común de Gryffindor. Sin embargo, justo cuando Edgar estaba a punto de llegar al final de las escaleras, se detuvo bruscamente y levantó rápidamente la mano derecha, indicándole a Harry que se quedara callado.